Bueno, de nuevo a todos y todas, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a esta última sesión del Foro Regional de la Tierra, dinamizada desde la Plataforma Regional de Agricultura Familiar de la ILC para América Latina y el Caribe. Esta última sesión de nuestro foro regional está enfocada en poder dialogar respecto de la apuesta política que tienen las organizaciones de la agricultura campesina, familiar, em, indígena, afrodescendiente y comunitaria en América Latina por adelantar procesos de transición en los sistemas agroalimentarios hacia sistemas mucho más justos, equitativos, incluyentes y resilientes frente a la crisis climática que estamos afrontando actualmente desde la apuesta por el posicionamiento de la agroecología como camino de transformación de los sistemas agroalimentarios. En esta tarde nos va a acompañar en la moderación Álvaro Acevedo. Él es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene estudios de maestría en agroecología y desarrollo rural sostenible de la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en agroecología de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo en agroecología tiene una profunda perspectiva socioambiental que aborda desde su conocimiento y convivencia con comunidades campesinas e indígenas, que trasciende el mero trabajo técnico para darle un abordaje eh, desde una lógica y sentido político a esta apuesta por la agroecología. Álvaro es miembro de la Red Nacional de Agricultura Familiar, red que es punto focal de esta plataforma regional, y allí el profesor lidera el eje de investigación. También hace parte del movimiento agroecológico latinoamericano MAELA y de la Alianza por la Agrobiodiversidad en Colombia. Antes de dar la palabra al profesor Álvaro para que nos ayude en en la moderación del panel, que estamos dinamizando en esta tarde. Voy a dar algunas indicaciones. Tenemos traducción simultánea al inglés y al portugués si es que las llegaran a requerir. En la parte inferior de sus pantallas encuentran un icono de El Mundo y allí ustedes pueden hacer clic para seleccionar el idioma de su preferencia. Em, la idea es que para sus intervenciones, por el poco tiempo que tenemos, pues no las podemos hacer el aire, pero si tuvieran preguntas, les agradecemos las vayan poniendo en el chat de esta sesión y luego el profesor Álvaro las trasladará a cada uno de los ponentes esta tarde. Sin más, yo le doy la palabra al profesor Álvaro Acevedo para que nos introduzca este panel y las personas que hacen parte de él, que amablemente han aceptado esta invitación para ser parte de esta sesión, última sesión del Foro Regional de la Tierra. Adelante, profesor Álvaro. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes a todos y a todas. Me complace mucho como miembro de la Red Nacional de Agricultura Familiar poder coordinar este foro con invitados realmente de mucho interés para el título del mismo, que es Procesos de Transición en los Sistemas Agroalimentarios, la apuesta política por la agroecología. Y quiero solo una breve introducción antes de presentar a nuestros panelistas y poder comenzar el diálogo con ellos y ellas. Y es que evidentemente mucho se habla de la agroecología como la alternativa más viable que tenemos. En algunos casos se plantea como la única alternativa para lograr esa transformación de los sistemas alimentarios. Pero en su desarrollo y en su análisis pareciera que existen varios enfoques y varias formas de ver la agroecología. Desde unos enfoques muy tecnócratas que tratan de centrar la transformación de los sistemas alimentarios solamente en más ciencia y más tecnología, solo que ahora podríamos decir más en un enfoque de crecimiento verde,
pero hay otros enfoques más transformadores realmente con una agroecología que surge más desde las reflexiones de los movimientos sociales. Para este foro hemos invitado a diversos colegas de varios países de América Latina. Entendemos que esta transición hacia sistemas agroalimentarios más sustentables es una necesidad de la región. Y en este sentido es necesario entender lo que está ocurriendo en varios de nuestros países en América Latina, pero también ver qué enfoque de agroecología estamos usando, cuáles son los avances que en política pública tenemos, pero también cuál es la posición que los movimientos sociales están tomando frente a estas transiciones necesarias. En últimas, la pregunta de fondo es de cuál transición estamos hablando, cuáles son las limitaciones que tenemos para esa transición agroecológica, pero también cuáles son las oportunidades importantes que en este momento tenemos en la región de América Latina. Para desarrollarlo, entonces, hemos invitado a un grupo de panelistas que quiero ir presentando. Voy a hacer una presentación de cada uno, cada una, y paso siguiente, doy paso a la pregunta por restricciones de tiempo. Cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para hacer los comentarios respecto a la pregunta que vamos a hacer. Antes de ese plazo, 1 minuto o 2 minutos antes, yo activo mi cámara o les hago alguna señal para que ustedes sepan que deben ir redondeando sus ideas. Y voy a comenzar con Adriana Patricia Camayo. Adriana es comunicadora social, especialista en pedagogía para el desarrollo de aprendizaje autónomo, es huertera urbana, mujer y madre. Hace parte de la coordinación del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA, Colombia, y representa en este espacio al foro, al Comité de Impulso del Movimiento Agroecológico Colombiano, CIMAC. Es vocal de género en la Junta Directiva de la Fundación Mambro Internacional y también hace varios años participa de la Red Departamental de Mujeres del Cauca y con ellos hacen parte de la Red Agroecológica del Cauca, el Tejido Agroecológico del Cauca y la Red de Huertas Urbanas y Periurbanas de Popayán. Sin duda alguna, Adriana, una de las mujeres que más militancia tiene en este momento en nuestro país, en Colombia, y para ella quisiera, Adriana, que nos cuente un poco cómo ha sido la evolución del movimiento agroecológico en Colombia, cuál es la apuesta política en este momento, un momento en el que el contexto político colombiano es bastante particular y propenso al apoyo y al avance de la agroecología, cómo se está dando esta relación con la institucionalidad, cómo se está dando este diálogo entre los movimientos sociales y la institucionalidad en favor de la transformación de los sistemas agroalimentarios. Adriana, entonces el micrófono es suyo. Recuerde que son máximo 10 minutos y yo le aviso cuando le falte 1 minuto para que culmine su participación. Adriana, adelante y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, profe Álvaro Acevedo. Un saludo fraterno en nombre del Comité de Impulso al Movimiento Agroecológico Colombiano, CIMAC. Agradecemos la invitación al espacio. Empiezo por contarles que el CIMAC fue conformado en el marco del encuentro Covida en 2023. Este es un espacio pedagógico y de intercambio de experiencias, semillas, productos que realizamos diversas organizaciones que estamos interesadas en impulsar el movimiento agroecológico en nuestro país. Este evento tuvo lugar en Manizales a finales del año pasado y aprovechamos pues la coyuntura para encontrarnos 16 plataformas, redes, todo tipo de procesos organizativos del territorio nacional que estábamos en este momento interesados en impulsar la agroecología en Colombia. Inicialmente nosotros habíamos tenido una primera reunión en Popayán, al suroccidente de nuestro país. Allí, digamos, dimos como unas primeras ideas de lo que queríamos que fuera este movimiento, las apuestas que quisiéramos que tuviera el movimiento y consideramos que aprovechando la coyuntura política de nuestro país era la oportunidad propicia para unirnos y para, en medio de la diversidad que implica nuestro movimiento agroecológico y nuestra cultura colombiana, pudiéramos unir esfuerzos y posicionar la agroecología en Colombia. Así entonces surge nuestro CIMAC, que es un espacio que se propone ser abierto, plural, permanente, en favor de la agroecología. Eh,
varios de los procesos organizativos que hacemos parte de esta plataforma, llevamos más de 40 años promocionando, posicionando la agroecología en nuestro país, en diversas regiones de Colombia. Entonces quisimos aprovechar todos esos aprendizajes adquiridos, todos esos intercambios de experiencias que habíamos venido realizando a lo largo y ancho del país. Ya nos habíamos encontrado en muchas ocasiones en espacios locales, regionales, nacionales e incluso fuera del país, pero nunca nos habíamos sentado como ahora a ponernos de acuerdo, ¿cierto? Para hacer realidad ese sueño que era que en principio la gente conociera del resto del país, que era la agroecología, cuál es el propósito real de la agroecología y que además apoyaran en sí a nuestro movimiento, ya no solo en las actividades como locales, regionales que hacíamos, sino también que todo eso que nosotros habíamos manifestado quedara inserto en las políticas públicas locales, regionales y nacionales. De ahí que nosotros en este momento como movimiento estemos desde hace más o menos 2 años acompañando la formulación de la ley de agroecología para nuestro país. Ha sido un proceso lento, un proceso pues de muchos ires y venires, de tratar de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos primero, para luego conversar con la institucionalidad y poderle plantear todos nuestros puntos de vista, ¿sí? Y ha sido pues un ejercicio de lobby, de proponer alternativas, de negociar, ¿cierto? Hay que desprenderse también de ciertos egos, bueno, tantas cosas que surgen en estos movimientos, pues, como tan grandes, ¿cierto? Pero digamos que ha habido toda la voluntad por parte del movimiento social. em, en años anteriores habíamos tenido muchas dificultades con la voluntad institucional. Ha sido siempre un proceso complejo, pero hemos insistido mucho y creo que eso nos ha servido para llegar al punto en el que estamos hoy. Acompañamos también la formulación del Programa Nacional de Agroecología, que ya es un hecho en nuestro país, y ahorita pues el compromiso es acompañar ese proceso, hacerle seguimiento, verificar que lo que quedó allí escrito realmente se cumpla y que no sea letra muerta. Así es como nosotros hemos asumido como propia una labor colectiva de incidencia política y de gestión territorial. Y desde las diversas regiones de nuestro país hemos asumido pues la construcción de un horizonte técnico, productivo, también sociopolítico, ambiental, cosmogónico. Nuestro país es un país rico en grupos étnicos, eh, y hemos tratado pues de que la ancestralidad también juegue un papel allí muy importante, el enfoque de género, el intercambio generacional. Para nosotros es importante porque eso hace parte de la agroecología con el movimiento, son parte de nuestras apuestas. También pues entendemos que es urgente construir una nueva relación sociedad-naturaleza, ¿sí? Hoy más que nunca la sociedad nos lo exige. Hablamos de cambio climático, pero todavía no logramos entender la dimensión de lo que está pasando y de que cada acción que nosotros realizamos va en detrimento de ese patrimonio ambiental que tenemos, pero también en detrimento de nuestra propia civilización. Y por eso, pues, consideramos que es urgente hacer acciones y ya no quedarnos solamente en la intención. Nosotros desde la incidencia política, la gestión del conocimiento, la movilización social, estamos asumiendo este reto histórico, ¿sí? De construir una oportunidad política que intente la unidad en medio de la diversidad del pensamiento agroecológico. Eh, También este año nos hemos planteado un reto muy interesante y es una invitación aquí abierta que hago aprovechando este espacio. Como CIMAC estamos invitando al Congreso Popular Político y Científico de Agroecología 2024. Se realizará en Bogotá, nuestra capital, en la sede de la Universidad Nacional en el mes de septiembre. Bueno, tendremos alrededor de 14 ejes temáticos
Pueden encontrar mayor información en la página movimientoagroecológico.co. Allí ustedes ingresan movimientoagroecológico.co y van a encontrar toda la información, no solamente acerca del CIMAC, de quiénes somos, quiénes conformamos este comité, em, los diferentes ejes temáticos, cómo podemos inscribirnos si queremos presentar ponencias o hacer parte de los círculos de la palabra, que serán espacios donde se intercambiarán experiencias relacionadas con agroecología y los 14 temas que proponemos dentro de este congreso y todas las actividades demás que se van a realizar en este espacio. De manera que es una apuesta grande que estamos haciendo, todos estos procesos organizativos que nos hemos querido unir para empezar a marcar como la diferencia, ¿cierto? Em, bueno, ya de nuestras apuestas como tal, yo quiero contarles así rápidamente que para llegar a este punto que yo les estoy contando, inicialmente nosotros pasamos por muchas etapas, muchos procesos y muchas acciones que nos permitieron consolidar el movimiento. Una de ellas, pues, fue el proceso formativo, que ha sido un proceso constante, las escuelas de agroecología, de la mano con las escuelas de gestión territorial. Es importante conocer el territorio para poder quererlo y poder fortalecer esa conservación de nuestro territorio. Le hemos apostado también a las ferias, los mercados agroecológicos, a diferentes tipos de encuentro en diferentes zonas del país. Nos hemos convocado y allí hemos estado. Ha sido un proceso muy interesante. Nuestros custodios y custodias de semillas vienen haciendo también un trabajo muy importante, tratando de fortalecer todo el tema de las semillas nativas y criollas, la defensa y conservación de las semillas nativas y criollas. Hace poco, como movimiento también, como plataforma CIMAC, nos pronunciábamos con mucha vehemencia acerca de algunas regulaciones que quería o intentaba el gobierno, pues, como establecer en materia de manejo de semillas y la preparación de bioinsumos o bioabonos, como le llamamos acá en nuestro país. Y esas regulaciones claramente atentaban contra esas prácticas que vienen realizando nuestras organizaciones agroecológicas en el país. De esa manera logramos pronunciarnos y manifestarle al gobierno colombiano que realmente las semillas no se regulan, no se controlan, sino que se protegen. Y eso hace una gran diferencia, ¿sí? Em, Hemos venido trabajando también el tema de la economía social y solidaria. En este momento, por ejemplo, acá en Colombia también se está apoyando la realización de un encuentro de economía social y solidaria en el mes de octubre. Allí algunas de nuestras organizaciones también están presentes. Sí. Profe, ¿cómo vamos de tiempo? Ya te puse una campanita, si la escucharon, por allá sonó una campanita que decía que ya te quedaba un minuto, en este momento ya se te acabó el tiempo, Adriana, pero muy interesante ese recuento que tú haces del Comité de Impulso del Movimiento Agroecológico Colombiano y el rol fundamental que tienen en este momento de acompañar esa construcción de política pública en agroecología en un momento en el que para Colombia el contexto político es favorable y como muy bien tú lo dices, hay avances muy importantes. Adriana, agradecemos mucho tu aporte. Vamos a cambiar un poco ahora de escenario. Vamos a invitar a un colega ecuatoriano que está también muy vinculado a estos procesos de articulación por la agroecología en su país, Ecuador. Esteban Daza es sociólogo, es máster en filosofía y pensamiento ambiental y actualmente hace su doctorado en estudios sobre el desarrollo en la Universidad del País Vasco en España. Actualmente es coordinador del Observatorio de Cambio Rural y es docente del máster en agroecología, miembro del Grupo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural de Claxo y del Colectivo de Investigación Participativa de Agroecología en Latinoamérica y el Caribe. En Ecuador participa en el Colectivo Agroecológico y en la Coalición de la Tierra y los Territorios Sostenibles. Esteban, un gusto tenerlo acá y quisiéramos
que nos cuente un poquito cómo está ese movimiento campesino e indígena que en tu país es muy fuerte, cómo está avanzando en esa discusión y reflexión sobre la soberanía alimentaria desde el escenario político y cómo la agroecología está sirviendo para impulsar esas apuestas por la soberanía alimentaria en tu país. ¿Cuáles son los retos que las organizaciones en este momento se están planteando? Esteban, adelante. Gracias, Álvaro. Un gusto saludarte. Saludos con todos y con todas y felicitar a las compañeras que están organizando este foro. Bueno, digamos, en el caso de Ecuador, es claro, digamos, los últimos años hay una tendencia, digamos, a incentivar la corporativización del sistema agroalimentario y excluir, vamos a decir, la visión indígena campesina de estos escenarios, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en el movimiento indígena y campesino, ¿no? Como parte, digamos, de su relación con la agroecología como una alternativa, ¿no? Una alternativa. Esta se presenta no solo como una posibilidad para la transformación de los sistemas agroalimentarios, sino que también se muestra como un eje de resistencia, ¿no? En torno a la política extractiva, por ejemplo, ¿no? En distintos espacios, en distintos territorios, y también como una posibilidad, ahora que estamos viviendo un momento inédito en el Ecuador, digamos, con una escalada de la violencia y su relación con los capitales ilícitos, ¿no? La agroecología emerge también en estos escenarios como una posibilidad de resistir en los territorios a estos capitales, ¿no? El movimiento indígena y campesino en el Ecuador no es homogéneo, ¿no? Por lo tanto, su articulación con la agroecología está definida, diría yo, por los distintos escenarios y coyunturas. En los últimos años han sido, por ejemplo, en el 2019 y en el 2022, el movimiento indígena, ¿no es cierto?, lideró dos grandes movilizaciones, ¿no?, que marcan en este momento la presencia nuevamente del movimiento indígena como ese eje articulador de la izquierda a nivel nacional. Y por ejemplo, en esas manifestaciones, que vamos a decir son demandas estructurales, pero son momentos coyunturales, la agroecología ahí aparece para disputar el sentido político de las políticas públicas, ¿no? Entonces, la agroecología ahí, en esos momentos coyunturales, aparece para poner en tensión, ¿no es cierto?, el programa agrario del Estado, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma en cómo el movimiento indígena y campesino se articula con la agroecología, ¿no? Luego hay otras formas de articulación que tienen que ver ya con periodos más largos, ya no coyunturales, y tiene que ver todas las tensiones con la política pública y la ejecución de esta política agraria ambiental en los territorios. Ahí nuevamente emerge la agroecología para mostrarse como una posibilidad para las economías campesinas indígenas, pero también para mostrarse como una bandera de resistencia y de aglutinación de otros movimientos, ¿no? Entonces es otra entrada, vamos a decir, eh, de la agroecología y su articulación. Lo que hemos visto en los últimos años es que la agroecología, por ejemplo, ante el avance de la política extractiva en territorios, sobre todo amazónicos y ahora en la sierra, ¿no? En la sierra andina, la agroecología también emerge ahí como posibilidad de resistencia, ¿no? Entonces, actualmente el colectivo agroecológico con quien compañeros y compañeras hacemos estas reflexiones, pero también el movimiento indígena campesino territorial, em, toman la agroecología como esa bandera de lucha y como esa bandera de posibilidad, ¿no? De mostrar que en esos territorios también existen otras formas de hacer, em, ¿no es cierto?, de hacer agricultura y que no es necesario, por ejemplo, la explotación minera, ¿no? Lo mismo pasa cuando hay extracción petrolera o sobre todo en la Amazonía actualmente, quienes hacen agroecología en la zona andina amazónica toman la agroecología como esta especie de vamos a decir, nuevamente, alternativa productiva frente a los desastres que ha causado el petróleo, ¿no? Em, y, bueno, actualmente, como les decía, frente a las violencias territoriales causadas por los capitales ilícitos, ¿no? También emerge la agroecología como esa opción que tienen los sectores campesinos para defender sus territorios, ya no solo del Estado, sino de estos
de estas otras estructuras de carácter criminal, ¿no? Pero en síntesis, para la primera parte, digamos, de tu pregunta, a mí me parece que el movimiento agroecológico, ¿no es cierto?, que es indígena y campesino, pero también que trabaja en red con otros sectores académicos, con militantes, con consumidores, está en un momento de construir, ¿no?, una especie de propuesta agroecológica más campesina y popular, ¿no? Como tú decías, también hay una, vamos a decir, una incorporación del discurso agroecológico en otros sectores, digamos, que no son tan populares y que usan, digamos, los principios de la agroecología para acumulación de capitales, por ejemplo, para seguir sosteniendo, digamos, concentración de tierra, etcétera, ¿no? O para la misma política pública. Pero yo diría, en síntesis, que se está construyendo, se está fraguando una agroecología más campesina y popular, que es adoptada, ¿no?, ya en las agendas y en los manifiestos del movimiento indígena y campesino. Ahí hay una tensión entre, esto es un poco más, si quieres, carácter epistemológico y político, porque el movimiento campesino más territorial, el más indígena, no le gusta llamarse agroecológico, ¿no? Sino es más sistema agroalimentario de los pueblos y nacionalidades. Pero ahí, digamos, entrando a los retos, ese es un reto de diálogo, digamos, no entre epistemologías, me parece importante, ¿no? Ahora, otro reto que a mí me parece central, digamos, analíticamente lo podemos dividir en retos externos y retos internos. Los retos externos ya son comunes, vamos a decir, ¿no? Tiene que ver básicamente con las tensiones con la política pública, con lo que hemos dicho, digamos, con el extractivismo, etcétera. Pero hay un reto importante, porque en momentos coyunturales, cuando el movimiento indígena y campesino genera un ambiente de tensión para sentar al gobierno nacional a definir políticas públicas de manera participativa, ya no solo basta la consigna agroecológica, sino que en ese momento, y esto ya nos pasó en el 2022, se requiere evidencia, ¿no es cierto? Evidencia empírica, información cuantitativa, elementos además cualitativos y sistematizados para demostrar operativamente que la agroecología es una alternativa. Pero hablando estrictamente en política pública, digamos, porque las narrativas de la agroecología tienen sus propios indicadores, tienen sus propias formas de hacernos comprender más allá de lo cuantitativo. Sin embargo, cuando estás tratando con política pública, necesitas evidencia que permita, digamos, eh, mostrar, ¿no es cierto?, esa agroecología, digamos, como posibilidad de transición. No para transformar todo el sector agroproductivo, pero sí para generar política de transición en los sectores indígenas y campesinos, ¿no? Entonces, ese es un gran reto, digamos, ¿no? Y me parece que ahí la construcción de indicadores, la discusión entre epistemologías, la comprensión de la política pública, cómo funcionan los presupuestos dentro del Estado, debe ser un elemento central también que construye la agroecología, porque llegas al diálogo y si no tienes esos elementos, no comprendes cómo se hace política pública, simplemente se queda en la consigna, ¿no? Entonces, ese es un reto fundamental y te lo digo por experiencia, digamos, de la última coyuntura y movilización a nivel nacional. Ahora, hay otros retos de los que siento yo que se hablan poco, ¿no? Y son esos retos hacia adentro, porque el ejercicio de la agroecología, ¿no es cierto?, como apuesta política, me da a mí la sensación que cuando los impulsoras de la agroecología dialogan con los sectores campesinos, se muestra claramente que hay una agroecología basada en principios, estrictamente en principios, que se vuelve moralista y que no entiende el contexto de las economías campesinas, ¿no? Entonces se vuelve una agroecología excluyente, porque si los campesinos y campesinas indígenas no cumplen con ciertos principios rígidos, digo rígidos de la agroecología entre comillas, ¿no es cierto? No son, vamos a decir, unidades de producción que sean agroecológicas, ¿no? Entonces, se vuelve una división y eso se escucha constantemente entre quienes hacen agroecología o los productores y campesinos agroecológicos y los convencionales. Y cuando se habla, ¿no es cierto?, de una agroecología más integral, digamos, hay una suerte de exclusión, yo digo, hay una agroecología moral también, ¿no es cierto?, porque se vuelve sancionadora de quien no puede cumplir con esos principios. Entonces, a mí me parece que ese es otro reto.
otro reto de cómo entendemos, ¿no es cierto?, las condiciones de posibilidad que tienen esas economías campesinas en todas sus dimensiones para entrar en un proceso de transición. Y eso, además, sabiendo que no existe política pública para transiciones, ¿no? Es una cosa más autónoma, vamos a decir, ¿no? Y finalmente, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, otro de los retos internos. Un minutico. Ok, otro de los retos internos es justamente entender esta complejidad de los contextos y pensar en una agroecología que es una agroecología más como procesos, donde los principios se adaptan al contexto y a las condiciones de los campesinos y campesinas indígenas y no se impone, ¿no? Y ahí entonces tienes como temas de los circuitos cortos de comercialización, el cuidado de las semillas, los saberes ancestrales entran en diálogo, ¿no es cierto?, con estos elementos y estos principios, digamos, que propone la agroecología, ¿no? Entonces yo, para finalizar, diría que hay un avance de la dimensión política de la agroecología sobre distintos escenarios, ¿no?, del movimiento indígena y campesino y popular en el Ecuador, ¿no es cierto?, donde se incluyen consumidores, pero hay varios retos que no solo tienen que ver con lo externo, donde está todo muy claro, sino también donde está lo interno, que tiene que ser un ejercicio de autocrítica del mismo movimiento agroecológico en sus distintas diferencias y tensiones. Eso de mi parte. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta visión de una agroecología que está también sirviendo en el caso del Ecuador como un instrumento para superar esa disputa que se da y esa tendencia al extractivismo en los territorios y cómo los movimientos sociales, campesinos e indígenas convierten a la agroecología en ese instrumento para la defensa de sus propios territorios. Y vamos a dar paso ahora a Bolivia. Quiero invitar a Georgina. Aquí estamos tratando de hacer intercalar las visiones de hombres y mujeres, pero también de países distintos. Em, Georgina es doctora en agroecología con una muy vasta experiencia práctica en el diseño de política pública a nivel nacional e internacional en materia ambiental y de derechos de los y las campesinos y campesinas. Actualmente es docente de agroecología en la Unidad Académica Campesina Tiwanaku de la Universidad Católica Boliviana. Además es presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología SOCLA y es miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles. Georgina, bienvenida. En tu país, el papel de las mujeres y los jóvenes es un papel que va tomando preponderancia y en particular en la agroecología. Y queremos que nos cuentes un poco de esa relevancia que estos sectores del movimiento eh, de mujeres y jóvenes están tomando, los retos que enfrentan para impulsar la agroecología y finalmente cuáles crees tú que deberían acciones que se deben impulsar específicamente en tu país, pero también en la región, dada esa visión que tú tienes desde SOCLA de cómo hacer para que esa transición a los sistemas agroalimentarios le den preponderancia al enfoque agroecológico. Georgina, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro, y también muchas gracias a todas y todos que se dieron tiempo para ser parte de esta sesión. Muchas gracias. No estoy segura si pueden escucharme En este bien. momento sí, adelante, Georgina. Ok. Bueno, repito el agradecimiento por la invitación y también por la asistencia de quienes nos están acompañando en esta sesión. Yo quisiera comenzar recordando en realidad que cuando hablamos del rol de mujeres y juventudes en el impulso de la agroecología, es importante recordar que la agroecología desde su dimensión técnica hasta la dimensión sociopolítica se basa en la construcción de procesos de cooperación, de inclusión y de cuidado. Esto, que son principios, aplica desde el manejo del suelo, pero también, bueno, el suelo que es la base de la discusión de este foro de la tierra, pero también aplica a lo largo de los sistemas de vida y también la gestión territorial. Entonces, la inclusión de mujeres y de las juventudes, ¿no? Aquí quisiera enfatizar juventudes en plural, en el impulso de la agroecología es fundamental para codiseñar, es decir,
de participar en los procesos de concertación y de toma de decisiones, pero no solo en ese codiseño, sino su participación es fundamental también en la implementación, evaluación, adaptación cuando sea necesario de los procesos y también del disfrute, de la participación del disfrute de los efectos que se generan a través de la agroecología como procesos integrales que mencionaba Esteban. Entonces, las juventudes y las mujeres tienen un rol fundamental como sujetos políticos y titulares de derecho en la implementación, en la amplificación de la agroecología. Y su participación es fundamental desde una mirada ética por su valor humano intrínseco, es decir, al ser integrantes de comunidades, al ser parte de diferentes grupos sociales y partiendo del principio de no discriminación, tienen un derecho inherente e imprescriptible de participar de forma plena y activa en diferentes procesos, pero fundamentalmente de la agroecología, por los valores de la agroecología en los procesos que implementa, pero también en sus resultados. Pero la participación de las mujeres y juventudes no se queda solo en este plano ético, intrínseco, pero también tiene implicaciones muy importantes desde una perspectiva práctica, porque tienen roles activos y vigentes, que es lo más importante, en la co-creación del conocimiento, en la gestión de los espacios físicos y sociales donde habitan, a pesar de que estos no están lo suficientemente visualizados, como sabemos, tampoco están suficientemente documentados y por lo tanto tampoco están lo suficientemente considerados en los procesos de toma de decisiones, no solo de política pública, sino otros de gestión a nivel local. Ahora, en un paralelo, los sistemas biodiversos en los que se basa la agroecología son los espacios de práctica y de recreación de esos roles de co-creación y de cogestión donde participan las mujeres y las juventudes. Entonces, volviendo a este principio que decía de inclusión y de restauración de los procesos de colaboración en la gestión agroecológica, los sistemas biodiversos cumplen un rol de contribuir a esas sinergias biológicas que generan suelos y tierras nutridas, incluso en espacios muy pequeños, pero también a partir de esa salud restaurada contribuyen a procesos de autogestión y de fortalecimiento de las mujeres y de las juventudes, quienes, de manera generalizada, enfrentan desafíos relacionados con el derecho al acceso, uso y tenencia a la tierra. Entonces, las mujeres y las juventudes, desde los espacios restaurados de la agroecología, cumplen un rol de impulso, pero la agroecología también contribuye a su agencia mediante esos procesos de restauración de suelos y con ello la restauración de las bases fundamentales del trabajo autogestionado que implementan los campesinos, las campesinas y la diversidad de agricultores y agricultoras de pequeña escala. Entonces, a partir de aquí, de estos dos aspectos muy importantes que quisiera enfatizar, es que los roles se dan en múltiples direcciones. Las mujeres y las juventudes son fundamentales para la amplificación de la agroecología, su implementación y amplificación, pero a su vez la agroecología contribuye a fortalecer la agencia de estos sujetos de derechos para que a su vez de una manera circular, dialéctica, colaborativa, como decía un principio, puedan impulsar procesos, gestiones, territorios de bienestar. Eso como un primer punto. Y el segundo punto, cuando hablamos de esta capacidad restauradora de la agroecología, y que es, sí, a un nivel bastante físico, bastante técnico, no se queda solo en esa dimensión porque tiene también implicaciones políticas muy importantes y ahí va el tema de suelo, su restauración, la base que significan en la autogestión en todos los procesos de suelo, tierra y territorio. Ahora, estos procesos no se dan sin desafíos inherentes a las cuestiones de género y etarias, pero también los desafíos generales que enfrenta la agroecología y podría mencionar algunos de ellos. Tenemos tal vez el más lacerante que es el del reto de las políticas públicas y el desproporcionado apoyo a la agroindustria
y cuando se enfoca en la agroecología lo hace desde una perspectiva de control o de promoción de bioinsumos, dos perspectivas totalmente restringidas, muy estrechas en su visión, que no dan al centro de lo que de verdad requiere la agroecología para que pueda ser impulsada, amplificada y masificada. Otro desafío es la invisibilización. La agroecología, como las mujeres y las juventudes, están invisibilizadas en las estadísticas, se utilizan indicadores que están totalmente, no están nada adaptados al contexto, a las metodologías. Creo que perdimos el audio de Georgina, pero también estábamos ya sobre el tiempo. A ver si logramos un poquito más adelante volver con Georgina para que termine su idea. O para... Georgina, te perdimos un momento, pero también tu tiempo ya había culminado. Entonces creo que si me escuchas para que en un minuto más puedas redondear tu idea, Georgina. Sí, claro que sí. Bueno, los desafíos son múltiples, ¿no? Como mencionaba, en términos de estructura, de normativa, de apoyo, pero a pesar de ello, la agroecología avanza con una fuerza que da la evidencia desde los predios, desde las comunidades, desde los mercados, especialmente si son territoriales, desde los sistemas alimentarios. Entonces, lo relevante será juntarnos y co-crear con aquellas que implementan la agroecología el apoyo requerido y adaptado a nivel técnico, financiero, institucional y otros, y particularmente con la participación de múltiples actores, incluyendo mujeres y juventudes. Muchas gracias. Muy bien, Georgina, muchísimas gracias. Esa visión multiactor necesaria para que se pueda dar una construcción adecuada de una política pública en agroecología y fundamentalmente, como resaltas tú, hacer visible el papel fundamental que las mujeres y las juventudes tienen desde su perspectiva de restauración y cuidado. Muchas gracias, Georgina. Y queremos conocer un poco, cambiando de región, yéndonos hacia Centroamérica, conocer un poco la situación en Nicaragua. Para ello invito a Denis José Salazar. Denis es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Autónoma de Managua. En el año 86 se doctoró también en la Universidad de Leipzig en Alemania. De 1986 al 88 fue director de la Escuela de Producción Vegetal en la UNA de Nicaragua. Se desempeñó como director de la Escuela de Producción Vegetal. Fue decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, de la cual en este momento es pensionado. Actualmente colabora con la Unión Nacional de Agricultores Ganaderos en la promoción, difusión e implementación del escalamiento de la agroecología. Con ese bagaje académico y de participación en movimientos sociales, queremos preguntarle a Denis sobre cómo ha avanzado esa articulación de organizaciones en su país, un país donde ha habido una ley de agroecología, y quisiéramos también saber cómo ha sido la implementación de esa ley, cómo ha sido la participación de los movimientos sociales y qué papel juegan en este momento en la implementación de esa ley, los retos a los que se enfrentan respecto a esta apuesta. Denis, bienvenido. Denis, ¿me escucha? Muchas gracias por la oportunidad que dan de compartir la experiencia nicaragüense con colegas de América Latina, porque es un movimiento no es nacional, regional, sino un movimiento internacional. Ahorita nos vamos a centrar en experiencias agroecológicas de América Latina, pero también hay experiencias agroecológicas en otros continentes. La agroecología surge como resistencia al sistema agroalimentario convencional mundial. Este sistema agroalimentario convencional mundial se ha replicado en estos países. Y eso ha hecho que actualmente existan diferentes nichos agroecológicos en cada uno de los países acorde a cada situación, y que esos nichos agroecológicos alimentan al nicho agroecológico mundial. O sea, hay un nicho agroecológico en cada país, pero al mismo tiempo se está gestando un nicho agroecológico a nivel mundial. Y estos nichos agroecológicos nacionales
en alguna medida han aportado a ese nicho agroecológico mundial. Y en ese particular, la experiencia nicaragüense ha puesto su granito de arena. La experiencia nicaragüense del desarrollo agroecológico ha sido objeto de estudio y se ha analizado de diferentes aspectos. Uno de los aspectos más importantes es desde analizar la agroecología desde una perspectiva y un análisis multinivel. Eso quiere decir que la agroecología no solamente tiene un solo nivel, tiene varios niveles, pero que esos niveles se traslapan, no se pueden separar. Ya, se traslapan y se ha traslapado en Nicaragua por una necesidad y por algo natural, que se buscan, que se necesitan y para establecer sinergia y poder establecer algo en pro de la agroecología. La metamorfosis que ha sufrido el nicho agroecológico de Nicaragua, algunos estudiosos lo han dividido en tres etapas. En tres etapas, y esas etapas son las siguientes. Una etapa que corresponde a la emergencia de ese nicho, otra etapa que corresponde a la estabilización de ese nicho, y otra etapa que corresponde a la difusión más amplia de ese nicho. Son tres periodos, en el caso de Nicaragua. Y esas tres fases de esta metamorfosis, los protagonistas son las familias campesinas e indígenas en sus organizaciones y movimientos. Hay campesinos que están organizados, pero al mismo tiempo forman parte de un movimiento. No lo podemos separar, pues. Si está organizado, también es parte del movimiento agroecológico. Desde esta perspectiva, estas organizaciones que han formado parte de este movimiento agroecológico, las familias campesinas e indígenas que están organizadas y han formado parte de este movimiento agroecológico, de una forma natural o por necesidad, ellas se han relacionado con diferentes ONG, con diferentes organizaciones de la sociedad civil. En un momento entraron las universidades y últimamente están entrando instituciones de gobierno. Pero ha sido un proceso. En el proceso o en la etapa de emergencia, eso en Nicaragua está definido desde 1986 a 1997. ¿Cuáles son los más relevantes de esta etapa de emergencia? Es que naturalmente que la producción en todos los países de América Latina y en Nicaragua es agroindustrial y de agroexportación. Y eso ha agudizado la crisis en los recursos naturales, la degradación, ha agudizado las desigualdades sociales y ha agudizado la pobreza. En consecuencia a eso, al inicio de los años 80, surge la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos y esta ONG se contactó con organismos de la sociedad civil de México, con una organización que se llama Vicente Guerrero de Tezcala. Ahí en esa organización formaba promotores campesinos que para la conservación del suelo y de agua. Pero a su vez estos promotores campesinos fueron formados por promotores campesinos de origen maya, de Guatemala. Pero esto, como en el año 80 Centroamérica estaba convulsionada, ellos fueron desplazados a Honduras y México. Y los que llegaron a México, y esta ONG los acoge, y ellos forman otro grupo de promotores agroecológicos ahí en esa ONG que se llama Grupo Vicente Guerrero. Un grupo de esos promotores agroecológicos, a través de la UNAC, llegan a Nicaragua, a un lugar que se llama Santa Lucía, para establecer talleres con los campesinos de ahí que vivían o hacían campesinas en territorios de ladera, donde la revolución verde y la mecanización no podía entrar por la topografía, además de que eran suelos marginales. Ellos llegan y comienzan a formar a los campesinos de esas localidades.
a través de un proyecto piloto bajo la sombrilla de la UNAC. Ese proyecto piloto se conoce como Programa de Campesino a Campesino, conocido como PCAP, PLECA, UNAC. ¿Ya? Y lo que promovía era la conservación del suelo, que era más que todo urbano a nivel a uno verde y elaborar compost para fertilizar algunos cultivos. En 1986 pues la UNAC comenzó a promover esas prácticas y vamos a decir que ese es el origen de la agroecología en Nicaragua a través de ese programa, y eso generó un movimiento social agroecológico en Nicaragua cuyas raíces son mayas, ya lo explicamos, son mayas, y específicamente de las comunidades cachiqueles en San Martín y Lotepeque, Chimaltenango, en Guatemala, los cuales fueron a México y de México vinieron a Nicaragua. De tal manera que la agroecología en Nicaragua tiene raíces mayas, sus brazos y ramas son mexicanas, pero los frutos fueron nicaragüenses porque se dieron las condiciones para que ese proyecto piloto posteriormente se hiciera a nivel nacional y ahora tiene una representación nacional y existen aproximadamente 2.000 promotores agroecológicos formados bajo la metodología del PCAP, que es la metodología campesino a campesino. También hay que decir que durante ese periodo hubieron movimientos ambientalistas y esos movimientos ambientalistas fortalecieron también la corriente agroecológica. En síntesis, podemos decir que en Nicaragua la agroecología surgió como una reacción a la degradación ambiental y a las duras desigualdades socioeconómicas, las limitaciones económicas y a los enfoques agrícolas convencionales. En ese entonces, la UNAC hacía como intermediario entre el gobierno y los productores. Entonces la UNAC era como un puente entre el gobierno y los productores, de tal manera que él llevaba información al gobierno sobre lo que demandaban los productores, sobre todo lo que estaban en guerras de la era y viceversa. Entonces, en los años 90, también se formaron en nuestro país muchas organizaciones de la sociedad civil. Y esas organizaciones abordaron diferentes temáticas como justicia social, empoderamiento de las mujeres, seguridad alimentaria, comercio justo, etcétera. Temáticas que se abordan en el marco del paradigma de la agroecología, y entonces quiero sinergia para tener una mayor visión e impacto a nivel nacional. En 1992, eso es importante, se crea el Servicio Mesoamericano de Información sobre Agricultura Sostenible, conocido como CIMA, y esto permitió sistematizar y divulgar las mejores prácticas a través de la publicación de medios técnicos y científicos, y de tal manera que la UNAC unió a través del programa PCAP el movimiento agroecológico con muchas instituciones y organizaciones internacionales, y encima unió el movimiento agroecológico nacional con la comunidad científica internacional relacionada con la agroecología. Disculpa, Denise, un minutico para terminar, por favor. Bueno, un minutito. Entonces, después, ¿qué pasó? En el segundo periodo, se forma el movimiento campesino, el movimiento de productores agroecológicos, que aglutina a todas las organizaciones a nivel nacional. Y es a través de ese movimiento que se formula la ley, se gestiona la ley, su reglamento y la normativa técnica agroecológica, pero que lamentablemente no está funcionando. Pero también a través de ese movimiento, el movimiento ONIC, el movimiento de productoras y productores agroecológicos, se gestiona lo que es la política pública sobre agroecología, pero que todavía no ha sido aprobada. Entonces, en todo este proceso, las organizaciones campesinas e indígenas juegan un rol fundamental a través de sus organizaciones y movimientos. ¿Cuáles son
las limitaciones, los retos. Bueno, que se aplique el marco jurídico, uno, que se apruebe la política, o es necesario hacer cambios asociados al desarrollo de mercado, cadenas de valor, la certificación y lo más importante, el reto más importante, es la masificación de la metodología campesino a campesino para el escalonamiento de la agroecología, no solamente en este país, sino en América Latina y a nivel global. Muy bien, muchas gracias, Denis. Contundente mensaje respecto a la importancia de la educación de los agricultores, pero también de la articulación de otros movimientos para lograr esa incidencia política. Nicaragua tiene ya una política en agroecología, ahora es necesario que los movimientos sociales acompañen el proceso de implementación y que en efecto esa política logre llevarse a cabalidad. Otro país que tiene una política pública en agroecología es Brasil. Habíamos invitado a nuestro colega y amigo Pablo Petersen a que nos acompañara y nos contara un poco desde la perspectiva brasilera cuáles han sido esas trayectorias que ha tenido la política pública y los retos que tiene ahora con una muy clara vinculación al movimiento de la agricultura familiar que también ha mencionado Denis en el caso nicaragüense. Lamentablemente, Pablo, por razones de fuerza mayor, no nos puede acompañar. Espero que en una próxima oportunidad logremos tenerlo y dialogar con él, porque la experiencia brasilera, sin duda alguna, ha sido un referente muy importante para todos los demás países de América Latina en materia de agroecología y de sistemas alimentarios sustentables. Pero hay otro país que es el nuestro, Colombia, en el que el impulso que la agroecología está tomando en este en este momento político, en el que durante más de 200 años que tuvimos gobiernos de derecha, el diálogo entre la institucionalidad y los movimientos sociales fue muy difícil, de confrontación. Y en este momento, con un primer gobierno de izquierda en nuestro país, ese diálogo entre la institucionalidad y los movimientos sociales está siendo posible. Para que nos cuente un poco de esto, está Mayra Alejandra González con nosotros. Ella es ingeniera en agroecología con experiencia en extensión agroecológica y fortalecimiento de sistemas alimentarios sostenibles. Actualmente hace parte del equipo de agroecología del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, equipo encargado de la construcción de la política pública en agroecología y del movimiento agroecológico y del programa agroecológico nacional, junto con las organizaciones y los movimientos sociales en nuestro país. Para Alejandra, la pregunta es: ¿por qué el gobierno colombiano ha decidido construir una política pública? ¿Y qué papel están jugando las organizaciones en este momento en esa construcción? ¿Cuáles son los retos que esta construcción está enfrentando? Alejandra, bienvenida y adelante con sus 10 minutos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Bueno, ¿por qué el gobierno inicia hacer una política actualmente? Básicamente es reconocer todo el papel, todas esas puestas políticas que han adelantado las organizaciones sociales, campesinas, étnicas y comunitarias en todo el tema de la agroecología. Digamos que actualmente venimos en un proceso de construcción de la política participativo. Me gustaría contarles un poco esta ruta para dar cuenta de la participación de las organizaciones y de la articulación que hemos logrado en este momento, en este gobierno. Nosotros partimos la construcción de la política pública de unos documentos base que ya existían, que son 3 documentos base. Un documento creado por Renat Maela en el 2022, un documento de una posición política frente a la política de la redundancia de la agroecología, un documento de síntesis del Encuentro Nacional Agroecológico que también se registró en 2022 y un documento de lineamientos de política de agroecología que se generó en un proyecto de cooperación Interbrasil, Colombia, FAO. Tenemos de estos 3 documentos, con la ayuda de las organizaciones sociales, se creó un equipo de síntesis que así se le llamó en su momento, que estaba conformado por organizaciones como Maena, como Tierra Libre y la red de custodias de semillas, que la idea era empezar a sistematizar estos 3 documentos para generar lineamientos base. Estos lineamientos base son con los que nosotros desde el Ministerio empezamos a trabajar y a realizar como unos encuentros territoriales para poder recoger más insumos para esta política.
Entonces, partiendo de esos tres documentos, en la ruta continuaron los procesos de unos encuentros territoriales, como ya les comentaba. Estos encuentros los realizamos en varias regiones estratégicas del país, los realizamos en Puerto Asís, en el Putumayo, que abarca toda la región de la Amazonía, del Amazonas. Dos encuentros en la región del Pacífico, uno en Chocó, Quito, otro en Tumaco, Nariño. Un encuentro en la región Caribe, en la Guajira. Las ventajas de estos encuentros territoriales es que podemos tener en un mismo espacio actores indígenas, campesinos, afros, negros, donde pudimos coger todos sus modos de producción, sus conocimientos que tienen en agroecología. Incluso era muy interesante reconocer las formas de producción, por llamarlo así, de las comunidades indígenas, porque ellos en su, bueno, digamos, uno les nombraba a ellos agroecología y para ellos eso no existe. Pero cuando uno va con ellos y se sienta y dialoga, prácticamente es lo que vienen desarrollando, lo que han desarrollado toda su vida. Entonces, en este momento nos damos cuenta que la política de agroecología debe incluir todo este tipo de agriculturas, bueno, para la vida, como le llamamos, y de estos sistemas tradicionales ancestrales también. Entonces, esta es una política que incluye todas las cosmovisiones y visiones de los campesinos, de las comunidades étnicas, que pues aquí son los indígenas, los negros, los afros, raizales, los palenqueros, y posiblemente de los rum, que son los gitanos. Entonces, en esta ruta teníamos un primer momento, como les decía, eran los documentos base, luego teníamos los encuentros territoriales, todo esto para recoger insumos para la política. Y también aquí en estos encuentros territoriales realizamos unos intercambios de experiencias sobre sistemas participativos de garantías, sobre promotorías campesinos e indígenas y sobre escuelas agroecológicas. Realizamos también unos encuentros de unos actores claves, como son la institucionalidad, los actores del mercado. Tuvimos también un nodo de la academia y un nodo de cooperación, como estos 5 actores claves para poder desarrollar y territorializar la agroecología en el país. Luego de estos encuentros, sistematizamos la información y ya es el punto en el que estamos actualmente, que es la elaboración de un documento base, de un documento borrador de política para poder pasar a concertación, tanto como las comunidades indígenas, los consejos comunitarios, comunidades negras, pues las comunidades campesinas. Digamos, de esta política, de este documento ya ha sido 4 lineamientos, los 4 lineamientos que tenemos ahí también para discutir. El primero está relacionado con todo el tema de la producción y transición agroecológica, pues este lineamiento abarca todo lo que es factores productivos, insumos, biofábricas. El segundo alineamiento es el lineamiento de biodiversidad, sistemas bioculturales y crisis climática. En este lineamiento intentamos incluir todas las acciones que fomenten, protejan y fortalezcan el uso de las semillas, del intercambio, el trueque de las semillas nativas y criollas, así también como las razas criollas. Aquí también en este lineamiento intentamos reconocer, como ya les decía, esas cosmovisiones y modos de vida de los sistemas alimentarios tradicionales ancestrales de las comunidades indígenas y comunitarias. Tenemos un tercer lineamiento que es la gestión del conocimiento agroecológico, que principalmente lo que busca es reconocer esos procesos de promotorías, como hablaba ahorita de promotorías con metodologías participativas, metodologías de campesino a campesino, indígena a indígena, campesino a indígena. Entonces queremos reconocer al promotor como un actor clave en esta política. Queremos intentar hacer cambios en el servicio de extensión. Un minuto. De extensión agropecuaria en el país. También intentar modificar o reforzar el enfoque agroecológico en la educación, en la investigación, en la innovación. Y tenemos un último lineamiento que es el de distribución, comercialización y consumo de base agroecológica. Este lineamiento es principalmente fortalecer los circuitos cortos de comercialización, reconocer los sistemas participativos de garantías y el rol que tiene el consumidor.
y pues también fomentar generar estrategias de comercialización, bueno, de difusión, perdón, hacia la agroecología. Esos son alineamientos. Bueno, como retos, así un reto, ya para finalizar, el mayor reto que hemos tenido es poder, eh, incluso dentro de la misma institucionalidad, lograr hacer un cambio, dejar que vean el sector rural como productor, como cadenas. Aquí ha sido complejo el poder hablar de sistemas, hablar de ecología y asimismo poder generar recursos para poder comunicar tanto la política como el programa. Entonces eso ha sido lo más complejo, como cambiar ese paradigma, que seguimos hablando de cadenas, de indicadores y no vemos todo como un sistema. Muchísimas gracias, Alejandra. Es muy cierto que sin un cambio en la forma de pensar de las instituciones va a ser muy difícil que el pensamiento agroecológico se permee en esas tomas de decisiones y esos documentos que con tanto esfuerzo se están intentando construir en Colombia. Soy consciente y testigo de ese esfuerzo que se está haciendo desde la institucionalidad en el diálogo con los movimientos sociales por construir una perspectiva de la agroecología que realmente honre el concepto mucho más integrador, holístico que tiene la agroecología, mucho más como forma de vida que como forma de producción. Y voy a hacer tres preguntas que el tiempo me permiten. Algunos de ustedes, lamento no poder leer todas las preguntas a todos, pero esta pregunta va para Adriana Camayo, justamente enlazando con esto que acaba de presentar Alejandra como representante del Ministerio de Agricultura. Es cierto que hay ahí un diálogo, Adriana, que desde los movimientos sociales se está intentando desarrollar con el gobierno, pero este gobierno puede cambiar y seguramente va a cambiar a perspectivas distintas. ¿Cómo hacer sostenible, Adriana, ese diálogo? ¿Cómo lo piensan ustedes desde CIMAC, Adriana? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Una de las apuestas grandes que nosotros tenemos como SEMAC es precisamente el fortalecimiento del movimiento agroecológico colombiano, porque somos conscientes de que los gobiernos van y vienen, cumplen su periodo y pare de contar, pero las organizaciones sociales, el movimiento social como tal, siempre va a permanecer allí. De hecho, yo les contaba en mi exposición, llevamos más de 40 años, casi 50, eh, trabajando el tema de la agroecología, no solamente en Colombia, sino en América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, pues nosotros somos los que estamos en el territorio, nosotros somos conscientes de nuestra realidad porque la vivimos a diario y por esa razón creo que la mayor estrategia está en fortalecer ese movimiento agroecológico para que permanezca en el tiempo, para que nosotros podamos seguir acompañando, haciéndole seguimiento a esas políticas públicas, el control social que se requiere para que realmente se cumpla lo que queda escrito, ¿sí? Que esos acuerdos a los que hemos logrado llegar en este momento perduren en el tiempo también. Creo que esa es la mayor apuesta nuestra, De ¿sí? acuerdo. Y como, Involucrar más en la sociedad civil, porque de hecho la agroecología es eso, es participación, es inclusión, es intercambio de saberes, de experiencias, de conocimientos, y ahí es donde nosotros hemos puesto a dialogar a la sociedad civil, con la academia, con la institucionalidad, es decir, hemos estado abiertos al diálogo permanente. Gracias. muchas gracias, Adriana. Sin duda alguna, esa articulación que haga posible además que los movimientos sociales abriguen esas políticas públicas que sin la fuerza de los movimientos sociales tal vez se deroguen de manera muy fácil o como en el caso que muy bien nos ha mostrado Denis en Nicaragua, simplemente se formulan pero no se ejecutan. Los movimientos sociales deben estar en el centro, no solamente de la propuesta, de la construcción de las políticas públicas, sino de la implementación. Y quiero hacer otra pregunta, esta vez para Georgina. Si me escuchas, Georgina, ha llamado mucho la atención este tema del aporte de los jóvenes a la construcción del movimiento agroecológico. En tu experiencia y en tu país, ¿cuál ha sido en concreto ese aporte, Georgina? Tienes un minutico para decirnos un poco de eso, Georgina. Tal vez Georgina no nos escucha. Bueno, entonces aprovecho el tiempo para preguntarle a nuestro amigo Esteban. Ahí pareciera, Esteban, que hay un retroceso en el tema de políticas públicas referidas a sistemas alimentarios, a soberanía alimentaria en tu país.
Nos preguntan aquí si los movimientos sociales están enfrentando un poco ese retroceso que tal vez están dándose en las políticas públicas. ¿Cómo lo están asumiendo, Esteban? Sí, bueno, sí hay una suerte de retroceso, no estrictamente en políticas públicas, pero sí en términos de derechos, ¿no? En términos de derechos de pueblos y nacionalidades, de campesinos, campesinas, de mujeres, etcétera. Juventudes también, o sea, el Ecuador vive actualmente una violencia, digamos, y un retroceso espantoso en términos de derechos. Y ahí, estrictamente en el tema de sistemas agroalimentarios, el Ecuador tiene desde el 2008 una constitución de la República que promueve la transformación, ¿no?, de los sistemas agroalimentarios, algo similar, vamos a decir, al proceso que ahora enfrenta Colombia, digamos, ¿no? Que lo están construyendo. Luego tienes una ley de soberanía alimentaria que promueve igualmente la transformación, promueve la agroecología, el cambio, etcétera, la redistribución de la tierra y el agua. Y luego tienes una serie de leyes más, digamos, que intentan materializar eso. Sin embargo, no ha habido voluntad política, no hay presupuesto general del Estado y actualmente hay varios proyectos de ley que quieren bajarse, ¿no? O que quieren construir, vamos a decir, una reforma normativa anti-soberanía alimentaria, ¿no? Todavía eso está, digamos, en discusión en el Congreso Nacional. Sin embargo, sí, podría decir que hay un ambiente, ¿no?, que busca bajarse a esas otras leyes que, si bien son declarativas y no hubo voluntad política en su momento para ejecutarlas, aún se quiere ir más atrás, digamos, borrarlas incluso del panorama normativo, y eso es muy peligroso porque un fenómeno interesante es que las mismas organizaciones que criticaban y criticábamos, digamos, las limitaciones de aquellas normativas, ¿no?, del gobierno progresista, las estamos utilizando para defender actualmente ese retroceso, ¿no? Sin embargo, esa herramienta ahora se está posiblemente, digamos, si es que entran varias leyes, ¿no?, de desarrollo agropecuario, posiblemente se esfumen. El movimiento lo que está haciendo es apropiarse de esas normativas y también construir una agenda de derechos, ¿no?, vincular derechos de pueblos y nacionalidades con los derechos de la naturaleza y actualmente incorporar a esa agenda los derechos campesinos, digamos, en una suerte de eh, una gran agenda en defensa de los derechos. Ya no se piensa tanto en política pública porque la agresividad, vamos a decir, y la violencia del capital actualmente es brutal. Entonces se está construyendo más bien una agenda de derechos con estos tres que yo te acabo de mencionar, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban. Esa misma situación tal vez estamos viviendo en otros países donde políticas regresivas están haciendo que se genere un escenario no muy propicio para no solamente la agroecología, sino para elementos o condiciones básicas como la defensa de derechos, como tú muy bien planteas en el caso ecuatoriano, Esteban. Y una última pregunta para Denis. En el caso de Nicaragua, con este escenario político de un gobierno con características muy particulares que no quiero entrar a señalar, pero ¿cuál es el impulso o el apoyo que este gobierno está dando a la implementación de esa política en agroecología? Denis, un minutico para su intervención. Una pregunta muy complicada. La respuesta es fácil, pero es complicada porque se puede prestar a mala interpretación. Y eso hay que decirlo. Miren, la UNAC surgió del gobierno de los años 80 y es la que impulsa la agroecología desde los años 80 hasta la actual. También es parte del movimiento de Mauricio. Sin embargo, apoyo que ha recibido el gobierno pues no ha sido mucho, porque la política del gobierno es implementar los programas. Entonces el gobierno implementa en el marco de sus programas algunas prácticas agroecológicas, pero lo hace solo. Y la agroecología no se trata de eso, se trata de sumar y de adaptar las cosas a los territorios. Hola, creo que perdimos la señal de Denis. No, no,
Denis, si tal vez Oh, apagas tu cámara temporalmente, se mejora tu ¿me audio tal escucha? vez. Adelante. Ya está. ¿Me escucharon? Bueno, miren, lo que yo estaba explicando es que la UNAC se formó en los años 80 por el gobierno revolucionario de esa época y es la que ha venido impulsando la agroecología desde ese tiempo. Además, ella es una de las impulsoras del movimiento agroecológico de productores y productoras Mahahunik. Son las dos principales brazos de agroecología a nivel nacional. Existen otras instituciones y otras organizaciones. Sin embargo, ellos no han recibido el apoyo que necesitan para hacer un trabajo a nivel nacional. El gobierno impulsa la agroecología, pero su programa, pero desde su visión, sin la participación de, de otras instituciones. Lamentablemente, en la agroecología es inclusiva. En la agroecología es inclusiva y se trata de adaptar los principios a las condiciones de los territorios. O sea, los principios se van adaptando a estas condiciones que son, pueden ser principios ecológicos, principios sociales, principios ambientales. Entonces, esa es la realidad. Pues, eh, hay como un divorcio, todavía no hay. Se pensó que se iba a articular, pero la práctica ha dicho otra cosa. Muy bien, Denis. Porque, eh, ¿Sí? no, como me dio muy bien, yo me caí. No, se pensó que se iba a articular, pero la práctica ha dicho otra cosa, porque hay una afinidad ideológica entre las organizaciones que promueven la agroecología desde 1980 con el gobierno actual. Sin embargo, no se ha dado eso. Pero sí se pudo dar esta articulación en los años 80, en los años 90, con instituciones y organismos que financiaron muchos proyectos con Claro. una visión agroecológica que Muy bien. pasó y así es que sobrevivió la agroecología en los años 90, producto de ese apoyo de muchas ONG, Muy bien, principalmente Denis, de los. muchísimas gracias. Gracias por el aporte con esta reflexión que suscita así mucha inquietud en el resto de países. Pensaríamos que como hay una política de agroecología eh, y un movimiento social fuerte como el de la UNAG, pues que esa política pública pudiera avanzar en su implementación. No obstante, como muy bien dices, sin una voluntad política, sin un escenario político favorable a esta política es muy difícil avanzar. Se necesita sin duda de las dos cosas. Voy a tomar estos últimos minutos que quedan de este foro para presentar algunas conclusiones a riesgo de que deje muchas ideas por fuera que han resultado realmente bastante interesantes. Pero una primera idea es cómo la agroecología surge desde las posiciones de resistencia de los movimientos sociales y cómo surgen frente a esas crisis socioambientales que se han originado en nuestros países, crisis que sin duda implican a la soberanía alimentaria y por supuesto hacen cada vez más insostenibles nuestros sistemas alimentarios y marginan a los agricultores de las comunidades tradicionales, agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria. Una segunda conclusión es que las políticas públicas en agroecología, en los casos señalados en estos cuatro países distintos, se van construyendo en medio de tensiones que se proponen desde visiones distintas de la agroecología, desde unas con una visión de la agroecología más como forma de producción, una visión más tecnocrática, versus una visión que tienen los movimientos sociales mucho más holística y mucho más de construcción de senderos o caminos distintos para un desarrollo basado, pensado más como buen vivir. Una tercera conclusión es que para transformar los sistemas alimentarios necesariamente hay que construir una visión distinta. Y en ese sentido, la agroecología es una respuesta si se asume desde esa visión holística, multidisciplinaria, multidimensional y multiactor. Eh, y en ese sentido, las políticas deben traducir esa complejidad que el mismo concepto de agroecología tiene implícito. Se destaca en esa mirada multiactor el papel de los jóvenes y de las mujeres y se resalta la necesidad de que las políticas tengan esa perspectiva feminista o perspectiva de género, pero la perspectiva de los jóvenes, de las juventudes, como muy bien lo ha mencionado Georgina. Hay una sexta conclusión respecto a eh, una perspectiva de fortalecimiento de las organizaciones, pero sobre todo de las alianzas.
y de las articulaciones a nivel de país que son absolutamente necesarias para que fortalecido el movimiento social pueda darse en mejor condición ese diálogo con la institucionalidad y avanzar en esta construcción de las políticas públicas. Creo que se ha presentado un escenario de países en donde hay condiciones favorables para las políticas públicas que pongan a la agroecología en el centro de la transformación de los sistemas alimentarios, pero hay otros países donde o tenemos acciones regresivas o tenemos acciones que impiden que estas políticas avancen, a pesar de que están aprobadas, pues no se avanza en su implementación. Y aquí en ambos casos el rol de los movimientos sociales es fundamental, pero tal vez, aunque se menciona la necesidad o la articulación indisoluble entre agroecología y agricultura familiar, tal vez es necesario articular muchos otros movimientos que logren aumentar la base social que haga incidencia en favor de la agroecología. Esto significa, como lo ha mencionado Georgina, los movimientos feministas o movimientos de géneros, los movimientos de jóvenes, movimientos por la justicia climática, por los derechos humanos, el ambientalismo, como mencionó Denis. Necesitamos una combinación y articulación de otros movimientos que hagan posible la ampliación de la base social, que haga una mayor incidencia en favor de la agroecología. Pero creo, y con esto termino, que es muy importante que los movimientos sociales sigan en la construcción de la agroecología desde la base. Tal vez las políticas públicas son importantes, sin duda que lo son, pero los movimientos sociales generaron agroecología, hicieron agroecología sin políticas públicas, sin marcos institucionales que los promovieran. Es muy importante que los movimientos sociales continúen en esta fuerza que tienen para lograr que la agroecología sea viva en los territorios. Las políticas públicas deberían entrar a reconocer esa experiencia y a fortalecerla. Pero antes que políticas públicas, hubo, como muy bien dice Denis, nichos en los que la agroecología fue construida desde las organizaciones de base. Y ahí es muy importante que las organizaciones mantengan viva esa perspectiva política, práctica y vivencial de la agroecología desde la base. Y que si las políticas públicas son favorables, bienvenidas y que impulsen eso que los movimientos sociales están haciendo. Pero tal vez no podemos poner todas nuestras esperanzas en políticas públicas que van a estar siempre al vaivén de los intereses y de los gobiernos, como muy bien hemos podido mostrar en este conversatorio tan interesante que hemos desarrollado en la tarde de hoy. Quiero agradecerle muchísimo a Adriana Camayo de CIMAC Colombia, a Esteban Daza del Movimiento de Trabajo en Estudios Críticos del Desarrollo Rural en Ecuador, a Mayra Alejandra del Ministerio de Agricultura aquí en Colombia, a Denis Salazar de la UNAC en Nicaragua y a Georgina Catacora de la Universidad Católica Boliviana por sus muy buenas reflexiones y sus muy ricos aportes a esta discusión que sin duda alguna tenemos que continuar en el futuro. Quiero agradecer y despedirme también del equipo de la ILC. Muchísimas gracias por abrir este espacio para que nosotros pudiéramos dialogar y para que estas reflexiones necesarias puedan nutrirse de ideas y perspectivas de distintos países, como ha sido el caso en el día de hoy. Muchísimas gracias y Liliana, te entrego para que tú hagas el cierre del foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Álvaro, por haber ayudado en la moderación en esta tarde y reitero los agradecimientos a quienes nos acompañaron el día de hoy como panelistas. Con esto daríamos por terminada estas sesiones que hemos venido desarrollando desde el día martes en el marco del Foro Regional de la Tierra impulsado por la International Land Coalition. Y no sin antes reiterar que los diferentes temas que hemos venido abordando durante estos 3 días de discusión van a poder ser profundizados también en el marco del Foro Global de la Tierra que desde la ILC se adelantará o se llevará a cabo en Colombia en el mes de junio del año 2025. Allí tendremos un eje específico de trabajo respecto de la transformación de los sistemas agroalimentarios y seguramente podremos profundizar en estas reflexiones
y ver la forma como en este tiempo vamos a poder seguir avanzando en el impulso de esa transformación hacia sistemas mucho más sustentables y con lo que ha representado también esta apuesta por la agroecología para las organizaciones de la agricultura campesina, familiar, indígena, afrodescendiente en la región de América Latina. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia y atención en esta tarde. Gracias, Liliana. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.